El descubrimiento de América por parte de Europa produjo un auge en la exploración y toda una fiebre por riquezas. Gente de muchos de esos países partían hacia el Nuevo Mundo en busca de oro, joyas, tierras fértiles e incluso poder y prestigio. Fueron tiempos que cambiaron por completo la historia tanto en Europa como América, desencadenando en toda clase de hechos como la misma conquista. Sin embargo, también hay misterios bastante extraños que no son tan conocidos, pero que vale la pena saber. El día de hoy les hablaré de uno en particular bastante extraño, especialmente porque pareciera estar relacionado con otros sucesos aparentemente inconexos, como la muerte del mismísimo Edgar Allan Poe, la desaparición del escritor Ambrose Bierce y otros más igual de inquietantes. Hoy les presentaré la desaparición de los colonos de Roanoke. Corría el año 1583. La exploración y conquista de América por parte de España estaba en su apogeo. Inglaterra se estaba quedando atrás, así que la primera expedición autorizada por la reina Isabel I fue enviada a Roanoke. Esta expedición, encomendada a Sir Walter Raleigh, fue compuesta únicamente por soldados con tal de establecer lo que sería una futura colonia y además un puesto de avanzada para dirigir incursiones contra navíos y establecimientos españoles. Los hombres enviados fueron con la euforia típica de la época provocada por los testimonios de magníficos tesoros, tierras fértiles y, ¿por qué no?, títulos de poder en el nuevo continente, de manera que se presentaban en un gran optimismo, aunque sin tener muchas consideraciones por los pueblos locales de nativos. En 1584, esta primera expedición llegó al continente. Inicialmente el contacto con los nativos fue relativamente pacífico. Las relaciones se dieron principalmente con un grupo establecido en la isla de Roanoke, una tribu encabezada por el jefe Wingina, que incluso llegó a dar un festín a los europeos. Incluso llegaron a comerciar carne y pescado a cambio de tela y vino. También consiguieron algunas pieles y perlas que posteriormente Barlow presentaría a la reina. Tras esta primera exitosa expedición, regresaron a Inglaterra para comunicar de sus hallazgos, e incluso fueron acompañados por dos nativos de Roanoke, Manteo y Wanchis. Raleigh, al tener novedades por parte de Barlow, sabiendo el potencial del Nuevo Mundo, continuó con su proyecto de colonización, a quien se le unió el artista John White, alguien muy importante en este misterio. Sin embargo, a partir de este punto es que los problemas comenzaron, ya que se enfrentaron a diferentes retos y obstáculos que afectaron de forma negativa a la futura colonia. Empezando por una tormenta que separó a la flota enviada nuevamente a Roanoke, y uno de los buques, el Tiger, había encallado y además el agua de mar se filtró en las reservas de alimentos de los colonos, echándolas a perder. Cuando al fin pudieron reagruparse y llegar a la isla de Roanoke, los alimentos que poseían eran muy escasos, de manera que, a pesar de los intentos de comercio con las tribus en las que Manteo y Wanchis fueron intermediarios, no se mostraron receptivos puesto que no contaban con suficiente alimento. Los colonos intentaron también cultivar, pero para el momento en que llegaron a la isla, ya era tarde para que alguna cosecha pudiera ser exitosa. Algo interesante es que, según algunas fuentes, los indios no se habían asentado en la zona específica de la colonia inglesa por temor a una supuesta entidad demoníaca, pero este detalle lo retomaremos más adelante. En un punto, los colonos, tras diferentes situaciones bastante tensas con los nativos, como la acusación de robos de artículos tales como una copa de plata hacia los indígenas, entre otras, temieron que estos pudieran atacar y destruir su colonia, así que decidieron dar el golpe primero y quemaron una aldea, en la que murió el jefe Wingina, dañando así de forma permanente las relaciones con las tribus. En su desesperada situación,
los ingleses decidieron regresar a Inglaterra a pedir más recursos y gente para poder evitar el fracaso de la expedición, dejando atrás a 15 hombres quienes se encargarían de construir algunas edificaciones para la aldea para cuando llegara la siguiente expedición. Si se autorizó dicha expedición, fue gracias a que llevaron novedades como el tabaco y las papas a Inglaterra. Ahora al Nuevo Mundo llegarían 89 hombres, 17 mujeres y 11 niños, dando un total de 117 colonos. En esta ocasión, Raleigh decidió que quien gobernaría estos colonos sería John White, quien en la expedición anterior realizó diferentes dibujos de la zona y de los nativos. Sin embargo, el 22 de julio de 1587, para cuando llegaron los 117 colonos que protagonizan esta historia, no había rastro de los 15 hombres ni de los establecimientos, solo un esqueleto humano donde antes estaba la construcción. Se presume que era de uno de los ingleses dejado en señal de advertencia. De manera que este nuevo intento de colonización tenía muchos retos y adversidades a las que enfrentarse, como las malas relaciones con la mayoría de las tribus en la zona, quienes no habían olvidado la muerte de su jefe, Wingina. Una tierra muy difícil de cultivar en una temporada llena de constantes tormentas y además la ausencia de abundantes fuentes de agua en las cercanías. La situación rápidamente se volvió incierta y muy tensa para los habitantes del asentamiento, puesto que uno de ellos, George Howe, fue encontrado muerto en la costa el 27 de julio, y como es de esperarse, los colonos asumieron que se trataba del inicio de una venganza por parte de las tribus. Sin embargo, no todo era desesperanzador, gracias a que la hija de John White dio a luz a su nieta, Virginia Dare, la primera colonia inglesa nacida en el Nuevo Mundo. A pesar de todo, los pobladores le pidieron que, por favor, regresara a Inglaterra para pedir víveres y sobre todo más hombres que pudieran defender la colonia en caso de un ataque. White había mostrado su desagrado total a la idea. No quería dejar atrás a su familia, y más ahora que su querida nieta había nacido. Pero la gravedad de la situación y el impulso de su pueblo lo hicieron tener que partir de vuelta a Inglaterra. Antes de irse, le pidió a su gente que, si llegara a ocurrir un ataque por parte de los nativos y tuvieran que huir, marcaran una cruz de Malta en alguno de los árboles. El tiempo pasó. La guerra entre Inglaterra y España se desató por completo, además de que la presencia de tormentas se había intensificado. El océano, por lo tanto, se había vuelto muy peligroso. White no pudo regresar a Roanoke hasta 1590. Imaginemos por un momento su situación. Pasaron 3 años sin poder ver a su familia y consecuentemente sin darles el apoyo que necesitaban. Nuevamente había cruzado el océano con la esperanza de ver a su hija y su querida nieta, pero cuando arribaron a Roanoke, una vez más, no había absolutamente nadie. Buscaron por toda el área rastro de los pobladores, y especialmente la Cruz de Malta, puesto que todos temían que los nativos finalmente habían ejecutado su venganza, pero lo que encontraron fue algo diferente. Una palabra tallada en un árbol: Croatoan. John White estaba desesperado, aunque sospechaba que esto era el indicio de que se habían movilizado más al norte con los Croatan, una tribu con la que las relaciones no estaban deterioradas. Él deseaba explorar, pero una peligrosa tormenta se dirigía a la costa, por lo que la tripulación del barco lo instaron a regresar o ser abandonado a su suerte. No tuvo más remedio que volver, y aunque posteriormente regresó a Roanoke a buscar a su pueblo y familia, jamás supo qué fue lo que ocurrió con ellos. Es a partir de este punto que diversas hipótesis e incluso oscuras leyendas afloran sobre qué destino les deparó a los colonos de Roanoke.
Brevemente mencionaré las hipótesis más sólidas y más adelante profundizaré en dichas leyendas. Los indicios y hallazgos recopilados hasta la fecha indican que el pueblo de Roanoke posiblemente se asentó a 80 kilómetros al norte y se fusionaron con la tribu croata, siendo ambos ancestros de los actuales indios Lumbee, quienes poseen rasgos ingleses y nativos. Además, comentan que sus orígenes efectivamente se remontan a la colonia perdida. Acerca de las leyendas, anteriormente mencioné sobre una, de que en aquella zona habitaba un peligroso demonio. Las descripciones hablan de esta entidad como un fenómeno muy similar al de la gente sombra, relatando que en las zonas de mayor oscuridad, lejos de toda luz, se podían escuchar susurros, voces, gritos e incluso podían presenciar la aparición y movimiento de sombras siniestras. Según algunos relatos, a veces el pueblo se reunía en algunas casas para rezar por miedo a este ser, pero en un punto, después de que White se fuera a solicitar ayuda a Inglaterra, la entidad maligna desató su poder, poseyendo a varios de los habitantes, causando que cometieran atrocidades y se mataran entre sí, para finalmente engullirlos a todos en sus sombras, desapareciéndolos en el acto. Siendo críticos, lo más probable es que la hipótesis sobre la unión con otras tribus sea la más cercana a la realidad. Sin embargo, hay detalles inquietantes. Esa no fue la última vez, aparentemente, que la palabra Croatoan se envió envuelta en un truculento misterio. Hubo varios incidentes, los cuales mencionaré a continuación. Empezando fuerte, Edgar Allan Poe, poco antes de su muerte, desapareció durante un viaje a Virginia, Pensilvania, y cuando lo encontraron, balbuceaba cosas muy extrañas. Se ha comentado, según diversas fuentes, entre las palabras mencionó Croatoan, y en su lecho de muerte volvió a mencionar ello. ¿Qué habrá sucedido durante su desaparición? Posteriormente, el famoso ladrón del viejo oeste, Black Bart, en 1888, se cuenta que repentinamente fue liberado de la celda donde estaba preso y desapareció. En la celda encontraron dicha palabra escrita. La famosa aviadora Amelia Earhart misteriosamente también desapareció, pero cuando encontraron su diario, sin razón aparente estaba ahí la infame palabra Croatoan. El escritor de horror Ambrose Bierce también desapareció. Su última ubicación conocida fue en la ciudad de Chihuahua en 1913. En la cama donde se supo que durmió por última vez estaba tallado Croatoan. Y, finalmente, en 1921, el barco Carroll A. Deering se estrelló en el cabo Hatteras y la tripulación se había esfumado. Supuestamente, en la última página del libro de registro del barco, ahí estaba, una vez más, la palabra Croatoan. Algo que cabe mencionarse es que de los anteriores incidentes hay algo aparentemente común, además de la palabra Croatoan. Y es que, antes de las desapariciones, los involucrados estuvieron en la zona de Roanoke, o por lo menos muy cerca, tal como fue en el caso del barco Carroll A. Deering. O el mismo Edgar Allan Poe, que si bien él aparentemente no estuvo en Roanoke, estuvo bastante cerca. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Será que genuinamente hay algo extraordinario y paranormal en la palabra de Croatoan? Una relación con algo que ha desaparecido a numerosas personas. ¿Será que genuinamente en Roanoke existe una entidad demoníaca que fue perturbada por los colonos y ha estado involucrada en los sucesos anteriormente mencionados? Lo más probable es que no. Verán, el misterio de Roanoke
El de los colonos, como mencioné anteriormente, hay muchísimos indicios de que se movilizaron y posiblemente se fusionaron con otras tribus. En años recientes se han descubierto algunas construcciones y herramientas de posible origen europeo mediante excavaciones al norte, donde recordemos que aparentemente pudieron ir en esa dirección 80 kilómetros. Acerca de los incidentes, donde presuntamente la palabra croatoan hizo acto de escena, las fuentes que mencionan ese detalle son muy dudosas, ya que la mayoría se limitan a hacer un copia y pega del anterior, y al averiguar en diarios, artículos, testimonios y demás estudios profesionales, no hay nada que genuinamente avale que la palabra estuvo en esos otros casos, tal como el de Edgar Allan Poe, que buscando bien, se puede saber que en sus últimas palabras nunca mencionó tan infame palabra, valga la redundancia. Acerca de las ubicaciones, pudo haber sido una muy extraña coincidencia. Sin embargo, el caso de Ambrose Bierce sí es particularmente raro, sobre todo si se toma en cuenta que al parecer le estuvo siguiendo el rastro en alguna etapa de su vida a un científico alemán, Maximilian Herrn, a mediados del siglo XIX, que investigaba sobre la coexistencia de otras dimensiones con la nuestra, para posteriormente desaparecer en circunstancias inusuales. Pero ese puede ser tema para otro video. Pero bueno, al final, después de todo, las extrañas leyendas en Roanoke permanecen. Quizás en algún lugar hay pruebas de que algo extraordinario, aunque sea en menor medida, estuvo o sigue ahí.